Oiga, ¿qué les parece si comenzamos el tema o qué hacemos? No, pues yo quería felicitarlo como tú lo hiciste en el comentario que le hiciste a Ferdi. Sí, Verdaderamente esto oye, fue una nueva visión de la sí, compañía ayornada brutalmente, sí, porque sí, sí, comparado a sí, lo que nosotros vivimos, no, lo que nosotros sí, sí, vivimos sí. fue realmente segregación de clases, pura Yo creo, segregación mira, de condición a, social impresionante. a mí lo que Fernando habló me pareció muy, primero, muy ilustrativo, muy interesante, Sí, pero, pero yo pienso que lo que nosotros hablábamos de segregación de clases era una terminología muy acorde a la así, época de San Ignacio, básicamente, ¿no? Pues, Claro. que eso era, pero lo que dijo Fernando me aclaró mucho, es como los grados en una milicia, ¿no es cierto? Hay unos que son generales, otros coroneles, otros capitanes, tenientes, eh, y son grados dentro de vocaciones diferentes, niveles diferentes, ¿no? Sí había la parte social, que yo creo que sí, eh, ahora se ha transformado eso, ¿no? Se ha Lo eliminado mucho bonito, la diferenciación, diríamos, que había antes, ¿no? Hoy en exacto, día el exacto, trato es muy, muy igualitario y tú, exacto, si ves un grupo, no sabes quién es profesor ni quién es coadjutor espiritual entre los sacerdotes, claro, incluso los hermanos, porque, como les decía, los hermanos hoy en día, obviamente, permanecen todavía hermanos ancianos de la antigua, ¿no es cierto? sí, Eh, Sencillos, con sus trabajos un poco ya pues, arrinconados porque no tienen toda la experiencia del cambio, algunos se han modernizado, pero las nuevas generaciones de hermanos son como sacerdotes. claro, Ponía el ejemplo del director, el que va a asumir dentro de poco la dirección internacional del GRS, el Jesuit sí, Refugee Service, pues es un trabajo importantísimo, es un apostolado de un nivel claro, altísimo. Es un hermano alemán. Y, y así hay otros, el que trabaja en el archivo, por ejemplo, ¿no? ujú, Es una persona supremamente bien formada, un historiador, escritor, vive en congresos, Entonces, nada que ver con esa figura del hermano Zuluaga o del hermano Erasmito Zuluaga ¿cómo se llama? De la ropería, ¿cómo se llama? Montoya, O Montoya, el de las fincas. No, 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 eso es otra cosa sí, muy distinta, ¿no? sí, Con un trato igualitario, sin diferenciación de ninguna naturaleza, solo pues que, claro, sí, no celebran misa, pero tienen su actividad de gran importancia, ¿no? Y entre los sacerdotes también no hay diferenciación, no hay diferenciación, ujú, eh, obviamente se va sabiendo quién es profesor porque es nombrado superior o es nombrado provincial, tiene que serlo, pero por constituciones, pero digamos, en el sí, trato, sí, en el servicio, en el apostolado, no, 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 no sí, hay esa tensión ni división interna, ¿no? Ujú. Lo que sí, sí me lo que parece sí, válido es que coincidió en el momento en que nosotros estuvimos ahí, que casi todos los hermanos realmente venían de lo que decíamos en ese momento, de una clase social realmente muy, muy baja, no Campesinas sobre educativa, todo, ¿no? campesina, sencillísimos, Sí, sin aspiraciones precisamente al sacerdocio. Y entonces el trato social, roce social con esa separación de clases, obviamente caía en una discriminación, aunque uno no lo claro, percatara como claro. tal. Mm. sí, sí, Pero me alegra mucho y que haya hecho ese cambio de ayornamiento la compañía, porque sí, esa la refuerza mucho en la falta de vocaciones. Ellos pueden llenar muchos huecos que los otros que no entran ni o se han salido lo dejaron vacíos. sí, esa es una pregunta que me surgió cuando Fernando terminó de hablar y creo que la comentaron ustedes también. El número de ocasiones debe ser un problema serio para la Mm. compañía, ¿o no, Fernando? Sí, lo está haciendo muy serio, muy serio. A ver, es que es un fenómeno curioso. Si vamos por allá por donde, cerca donde estás, un poquito más Ujú, arriba,
por La India. Indonesia, Malasia, Sí. Filipinas, toda esa zona, las vocaciones son, pero así caen como los mangos en tiempo de cosecha, pues, ¿no? No Hay te muchas creo. vocaciones. Obviamente, con mucha fragilidad, diría yo, ¿no? Entra Mucha. fragilidad, porque entran muchos, pero Y también no aguantan todo, ¿no? Es decir, ajá. Ok. el mundo de hoy, los valores, las sociedades, cuestionan muchísimo, ¿no? Una entrega y una consagración Ujú, perpetua, en fin. Pero hay muchas vocaciones en la India. La India tiene una fuerza terrible en este momento en la compañía. Dentro de poco, ujú, son ellos los que van a dirigir la compañía. Los orientales también. Sí, hay gente muy valiosa, muy bien preparada, etcétera. ujú. América Latina se sostiene, pero obviamente con una disminución grande de gente, ¿no? España, por ejemplo, fíjense, España eran 5 provincias, ¿no es cierto? Sí. En este momento es una sola provincia, con unos 900 jesuitas, tal vez, de los Wow. cuales más de la mitad están en enfermerías. No te creo. Entonces, imagínense la viajera tan tremenda. Francia, lo mismo. Ujú. España tiene, si es toda España tiene 7 novicios, creo que no llegan a No, 10. Mm. no te Cuando creo. España tenía 5 noviciados llenos, repletos de 80, 90, 100 novicios, y mandaban para todo el Sí. mundo. Entonces, obviamente, la baja vocacional es muy grande, la disminución de la compañía es lo mismo, pues tú recuerdas, bueno, cuando entramos en el año Sí. 64 éramos 36.000, éramos 30, en este momento somos 14.500. Wow. Wow. Y Claro. con tendencia a la baja, como se dice, ¿no? Claro. 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 Un tercio Claro. y eso es, no hay un pensamiento aprovechando el tema y que los tres más o menos lo vivimos intensamente. No hay Que lo sigue una, viviendo, ¿no? Acotación, sí, lo sigue claro, viendo, ¿no? Nosotros estamos un poco... nosotros estamos afuera, pero lo que yo digo es si hay algún tipo de revisionismo interno para ver si hay algo que se deba cambiar dentro de la misma estructura de la Compañía de Jesús. Es decir, si dentro del general, y que nos puedas comentar, existiera algún tipo de decir, hombre, el carisma de Ignacio debería adaptarse a la realidad que estamos viviendo en lugar de dejar perecer, porque pues con ese nivel de deserción, los años cada vez van a ser menores, ¿no? A ver, hay una cosa que favorece mucho, diríamos, un aspecto positivo, si se quiere, es que la compañía, y el general insiste mucho en eso, dice, ahorita no nos tenemos que preocupar por el número, Ujú, tenemos que preocuparnos por la calidad, primera cosa, ¿no? ujú, O sea, los que permanecemos, que seamos lo que debemos ser, eso sí, ujú. sobre todo con la fuerza que tiene negativa toda esta cuestión de los abusos, etcétera, pues todavía se Sí, enfatiza más el que quienes estamos convencidos, bueno, vivamos una vida auténtica y que la formación insista mucho en eso, ¿no? Que la juventud sí. entienda, los jóvenes, que se viene a un compromiso serio y exigente y de testimonio. Lo segundo es que esto ha generado una expansión de la espiritualidad en los laicos. Y entonces Ajá, nuestras obras eh, están en manos de ellos prácticamente. Y por eso desde hace mucho tiempo se ha tenido una estrategia de formación, pero muy fuerte y muy incisiva, de formación ignaciana a los laicos, ¿no? Y de participación ujú, de ellos en nuestras instituciones. Por ejemplo, a propósito de que hoy es el Día de la Mujer, la presencia de la mujer en la compañía es una cosa que se ha favorecido muchísimo, no como integrantes de la compañía, pero integrantes ujú. de nuestras obras y sobre todo de los cargos directivos, ¿no? La importancia de la mujer como líder, como... Entonces,
rectoras de colegios, rectoras de universidades o puestos importantes, y puestos en los niveles altos de consulta, incluso de la curia general, ¿no? Entonces, eso está muy bueno. participan tanto cuanto, ¿no? Pero hay una Claro. presencia cada vez más fuerte de la mujer, ese mito de la clausura que nos tocó vivir, es que era clausura Claro. monacal, ¿no? Hoy en día no, hoy en día tú ves que si vienes a la curia general y hay una reunión de educación que se tuvo, por ejemplo, hace poco, hace un par de semanas, más de, era un grupo como unas 20 personas, de las cuales perfectamente 11 eran mujeres. Y Mira qué bien. viviendo aquí en la curia, hospedándose aquí y participando en esta vida. Pero esto para decir que en general la estrategia ha sido formar bien un laicado que sea capaz de asumir los puestos que antes teníamos los jesuitas exclusivamente, y los jesuitas nos dedicamos a, bueno, sí, a estar con una presencia más pastoral o más de Sí, acompañamiento de los procesos y de la conservación de los valores y la espiritualidad ignaciana. Eso yo creo que ha sido supremamente favorable, y si bien dijéramos, no se va a formar una asociación laical dentro de la compañía, sí el apoyarnos y el creer y el confiar sobre todo en el laicado. Y esto creo que ha sido una fuerza muy grande. Sobre todo porque ustedes saben, y recordarán cosas concretas, jesuitas que fundaron su obrita, murió el jesuita, pero la obra no murió, y al contrario, claro. cogió con más fuerza. Entonces, reduciendo el número de jesuitas, nos encontramos con que cuando dirigíamos una sola obra, ahora cada uno tiene que dirigir 3 o 4. Claro, claro, Ahí entran los claro. laicos para decir, vea, encárguese usted, guíe usted, y yo estoy ahí formando y como suministrando, dijéramos, el núcleo central de la visión de la compañía o de la espiritualidad de la compañía o del enfoque ético y social y moral de las obras, ¿no? Ujú, ujú. Creo que ese Me es parece, como el punto sí, más importante. y me parece muy válido porque lo que, lo que iba a preguntar también, que creo que ya lo respondiste con lo que estás diciendo, es el papel de la mujer. El tema de la discriminación que hablábamos antes dentro de la iglesia, pues es brutal, ¿no es cierto? Es decir, es realmente en la estructura de la iglesia católica, en la jerarquía, en lo que fue no solo la compañía, pues se está dando como una transformación en ese sentido. La iglesia también lo está haciendo, Fernando. Eso que me parece brillantísimo, porque yo creo que ese es un cambio del carisma de San Ignacio que va dentro del carisma de San Ignacio, si me puedo permitir decir eso. Decir, porque ¿qué más quería Ignacio que tener una influencia a través digamos, de altura intelectual y todo esto, pero con laicos? Es decir, eso me parece que es una visión dentro de la visión ignaciana mucho más abierta y mucho menos antigua, ¿no es cierto? Bueno, ustedes recuerdan, Ignacio quiso tener, y hizo una experiencia, ¿no? Con Isabel Roser, estar en la Sí, compañía, hizo los votos, etcétera, y otra más. sí, Al poquito tiempo se dio cuenta que no, que eso no iba con la compañía. Bueno, entonces les hizo los votos, pero Ignacio se apoyó tremendamente en las mujeres, ¿no? Los estudios que se claro, hacen, Ignacio, eh, apoyado precisamente y confiando y sirviendo a las mujeres. Yo creo que eso se está reviviendo hoy en día por lo que decía antes. Me preguntas por la sí, iglesia. sí, A ver, una anécdota. Ahora que estoy que le contaba a Darío Reinaldo que estoy positivo en el COVID. Estamos aquí 10 en la curia infectados. Mm. Es una gripa fuerte, pero con las características del COVID, no, tenemos que hacer las pruebas aquí, en fin. Entonces, en el encierro he podido estar tranquilo, descansando un poco, sin venir a la oficina, y he leído una sí, cosa, y acabo de leer un artículo interesantísimo de una mujer, que no me acuerdo ahorita el nombre, sobre Mary Ward. No sé si han escuchado este nombre de Mary Ward. Mary Ward no, fue una mujer inglesa
un poquitico después de San Ignacio, que quiso seguir el espíritu de Ignacio y fundar una orden femenina típicamente al estilo jesuítico, o al estilo, sí, al estilo jesuítico. Y tuvo todos los problemas del mundo, pero con unas persecuciones terribles. Leyéndola, pues, aun queriendo adentrarme yo en la época, siglo XVI, XVII, no se entiende cómo la iglesia fue tan dura con esta mujer, pero dura fue terrible. Bueno, eso como para decir que hoy en día todavía se sigue dando eso en la iglesia. La iglesia es una estructura sumamente pesada, sumamente aquidérmica, eso no se puede negar, ¿no? Sí, sí. No obstante, el Papa, por ejemplo, en este sentido, ha dado una importancia inmensa a la mujer, y en una entrevista que le acaban de hacer en el periódico de España, el ABC de España, me parece, que también la estuve en esos días, él insistía en eso, le preguntaban expresamente por el papel de la mujer y si le iba a dar si alguna mujer llegaría a ser prefecta de un dicasterio, o sea, lo que hacen los cardenales. Él dijo, sí, sí, pero ustedes saben que eso no lo puedo yo imponer así, sin más. Y citó ejemplos concretos de mujeres que él ha nombrado en altos cargos en este momento dentro de la Iglesia y dentro del Vaticano, pero mientras no pase una generación de ciertos cardenales, la cosa no va a caminar con la velocidad que se quisiera. Y esa discriminación sigue, esa discriminación existe muchísimo, muchísimo. Pero no cabe duda que se han dado pasos adelante, no es que la iglesia tampoco esté cerrada, pero sí yo creo que todavía predomina una fuerte tradición, qué sé yo, bíblica o lo que sea, de un patriarcado muy fuerte y de una visión de la mujer un poco, eso sí, peyorativa y discriminatoria. Les citaba a esta mujer Mary Ward porque lo que ella le dolió más y por eso luchó con más fiereza por hacer porque el problema que le decían era, usted funda una congregación nueva, pero tiene que ser de clausura, encerradas, todas las mujeres tienen que estar encerradas rezando. Nada de salir del mundo y estar catequizando y enseñando en colegios. No, eso no. Y ella luchaba, pues, no, eso es lo que yo quiero, que estar en el mundo, estar encerradas, porque el mundo necesita de la presencia nuestra de educación y de catequesis y de formación y de valores. Bueno, entonces un famoso cardenal que lo mandaron en la comisión para estudiar el caso de ella, y dio un mensaje negativo, dijo, vea, en definitiva, en la síntesis, que al fin y al cabo son mujeres. Esa frase, esa mujer le golpeó pues hasta donde no más. Claro. Entonces el problema es que la mujer pues es lo peor de lo peor. Qué barbaridad. Mutatis mutandis, que decimos en inglés, ¿no es cierto? O sea, cambiándose de mutandis. Yo creo que hoy todavía hay algo de eso. Y algo que hace ruido feo. Hace ruido feo. Todavía considerar que la mujer pues es larga de cabellos y cortica de ideas, ¿no? Como se decía. Una expresión muy peyorativa. Luchar contra eso es fuerte, ¿no? Luchar contra eso es fuerte. Ya que, pero se dan pasos. Yo creo que se están dando pasos grandes en ese sentido. No los que quisiéramos, ¿no? Los que quisiéramos. El mundo, creo que va más adelante de eso en nosotros, pero creo que también todavía en los gobiernos y en eso se dan discriminaciones fuertes, ¿no? A Rusia, yo en Rusia no veo sino hombres, ¿no? Hombres. En el parlamento y eso. Extrañamente veo una mujer, es acaso la del servicio o la de los tintos, pero... Una preguntita respecto a lo que estabas apuntando y lo que estaba luciendo Darío. A ver si me acuerdo la denominación cristiana. Creo que son los pentecostales o los... ¿cuál es esta? Si ustedes se acuerdan. ¿Habría, tú crees, la posibilidad remota, aunque sea remota, de que la Iglesia católica, se piense en la posibilidad de ordenar a las mujeres como las tienen estas
por lo menos que yo sé que existen, pero no me acuerdo el nombre, que son, denominaciones cristianas. Al Y anglicanismo, los anglicanos. anglicanismos, uno, pero hay otro. No sé si son Sí. los pentecostales. Hay No unos solo ortodoxos son que tienen también. sacerdotes, pueden ser sacerdotes, sino que una de ellas, casi estoy seguro que una de ellas tiene el título dentro de la estructura de su congregación del más alto nivel. Sí, las papisas o Eso las será posible avispas. que, ovispas, ya. Debe ser. No avispas, pero No, avispa, ser pero cercano. son avispadas, de todas maneras. Pero ¿tú crees que eso hay alguna remota posibilidad que la revise la estructura esa jerárquica de la iglesia como tal y diga, pero en qué momento lo prohibió Jesús que ellas no podían participar en el apostolado como sacerdotes? Eso fue definición totalmente de los hombres, pero no existe ninguna. El Papa insiste en eso, en decir, vea, lo del sacerdocio de los hombres, eso no lo hizo Jesús. No. Fue laico, él fue un laico, ¿no? Y los Sí, sí. apóstoles fueron laicos. Sí, Solo sí. que obviamente se fue creando esa imagen de ser los pontífex, o sea, los puentes entre el pueblo y la relación con Dios, y lo sagrado y lo que sea, ¿no es cierto? Existían obviamente los levitas y existían los sacerdotes, y bueno, sí, como esa categoría, pero no como hoy. Y el Papa elude un poquito esa pregunta. Él dice claramente, por este momento no se piensa que hace alusión al sínodo sobre la familia, decía, el sínodo de la familia tenía como propósito eso, que le permitieran dar la comunión a los separados. Y eso está más allá de eso, ¿no? O que se hablara de la mujer y entonces se pudiera ya definir que se podían ordenar. Dijo, no, el papel de la mujer es muy importante en la iglesia y tiene que destacarse todavía más, ¿no es cierto? Dice María, que es la imagen de la mujer en la iglesia, la Virgen María, pues fue una mujer que estuvo en su puesto siendo corredentora y siendo salvadora y no necesariamente sacerdotisa, ¿no? Entonces, hay como otros niveles, otras tareas y otras misiones. En este momento, y él dice, en este momento, presentar esa idea en la iglesia es generar un problema que tenemos otros más urgentes y más fuertes. Pero eso se demora. Yo creo que eso se demora. Sí, sí. Lo que está más Sí, cerca, por ejemplo, sí es lo del celibato de los sacerdotes, ¿no? Bueno, no de los religiosos, pero sí de los laicos, de los seculares, los diocesanos. Yo creo que eso es más cercano, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, eso sí tiene más fuerza en este momento. Lo de las mujeres consagradas, no se ve. Sí, la participación de ellas, mucho más dentro del culto, dentro de la liturgia, sin necesidad de ser sacerdotes, ¿no? Pero Sí. que una mujer pueda predicar, que una mujer pueda hacer las lecturas como ya las hace, que una mujer pueda dirigir una ceremonia o una paraliturgia, que podemos llamar así, que no es una misa ni es una consagración, obviamente, ¿no? La mujer que se prepara y es una gran teóloga. Pues, en este momento hay gente preparadísima en ese sentido, ¿no? Mujeres valiosísimas y con una profundidad muy grande, ¿no? En sus conceptos académicos, teológicos, filosóficos. Sí. Se Qué piensa bien, más por oiga. ese lado. Qué bien, qué bien. Podemos pasar a otra preguntita que era referente, creo, al tema de hoy, o por Sí. lo menos podría haber nacido dentro de la conversación. Dentro de la compañía, honestamente, Ferdi, ¿cómo se maneja el hecho de que pueda un homosexual estar dentro de la compañía, ser aceptado como sacerdote y ejercer? ¿Eso está dentro de los cánones de que es posible o hay todavía una resistencia pasiva bien fuerte? Ok. Antes de que Fernando responda,
sugiero una cosa interesante, porque me parece que es una manera muy, muy elegante de entrar en el tema, que yo creo que la respuesta de Fernando, evidentemente que la quiero oír, se enmarca en la respuesta de toda la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, de todos lo que conocemos, tanto tú como yo, Reinaldo, y Fernando, fuera de la iglesia, en mi opinión, son actitudes que reflejan un proceso muy lento de aceptación, pero es un proceso muy intenso de, digamos, de descubrir que esto es una parte de la diversidad del ser humano, de que no es una cosa que era enfermedad, que es una plaga, que es una cosa que es corregible, que bla, bla, bla. No es una desviación, sino que es una parte de la diversidad que siempre ha existido. Pero me interesa tu pregunta, porque yo creo que eso nos abre para lo que nosotros dos podamos decir y el resto del grupo, ¿no? Porque me parece que este es un tema supremamente interesante, pero si empezamos por la iglesia, también es una buena manera de verlo y como Fernando lo ve dentro de la compañía, ¿no? Y lo pregunto dentro de la compañía porque estamos los tres que estuvimos en la compañía. Perfecto. Los otros Gonzagas creo que no van a poder apreciar la pregunta. Y traigo a colación porque lo conocí personalmente, porque él trabajó con nosotros en Sempro. Y es el caso Sí, de Jürgen. Jürgen Horbeck era evidente para muchos de nosotros, pues, que tenía su manerismo, lo llamábamos en ese entonces, pero que a él indirectamente le hicieron la vida tan evidentemente imposible de seguir adelante que optó por salirse, porque no era aceptable. No podían pensar que un jesuita con su forma de ser pudiera representar a la compañía adecuadamente. Entonces, por eso la pregunta, ¿cómo en este momento se esta ve tan eso, sí. difícil realidad es considerada siquiera por las jerarquías de la compañía de que eso se puede dar un criterio de orientación, de aceptación o no, de precaución o no? Comienzo por decirte que sin que yo haga nombres, hablo de la provincia colombiana, ustedes son cercanos a ella, obviamente. Yo te podría darles en este momento al menos unos 7 nombres. ¿Así? De personas que son homosexuales, que yo conozco, claro. Son homosexuales, que quizás toda la provincia no lo conoce, pero que realmente lo son. Y viven su vida con tranquilidad, tienen puestos importantes, son personas brillantes y viven honestamente su condición. Ya con esto estoy diciendo que en la compañía hoy en día eso no es un impedimento y yo creo que antes debía ser de impedimento, me imagino yo, no conozco. Desde que yo empecé a trabajar en la formación, ya esto se miraba con mucho cuidado, pero sí nos advertían, no es impedimento, pero examinen muy bien la situación. Pero cuando entramos al noviciado, en nuestras épocas anteriores, yo creo que si era impedimento, como era impedimento, un hijo único, por ejemplo, ¿no es cierto? Que entrara a la compañía, que ponía mucho problema por todas las circunstancias, o más aún, hijos naturales. No se consigue. Pero bueno, sin desviarnos del tema, yo creo que hoy en día hay muchos más mecanismos dentro del plan de candidatos para conocer a las personas. Y dentro de la formación que se nos hace en la compañía y que hoy se extiende ya a el plan de candidatos, cosa que, no sé, antiguamente o en nuestra época ese tema no se tocaba, uno le hacían una pregunta a usted, a ver qué condiciones, cómo se siente, normalito o pues rarito. A mí Hernán Umaña nunca me preguntó eso, ni yo supe que en los Gonzagas ese tema se hablara, más aún en los Gonzagas yo no tuve formación sexual, realmente.
Ese Sí, tema no se tocaba. Pero bueno, esto para decir que hoy en día, y hace mucho tiempo, y en parte por eso a mí me mandaron a estudiar psicología, es para que tengamos herramientas e instrumentos mm, del mundo y de las ciencias para conocer la condición de las personas, ¿no es cierto? ujú, Y ujú, ya sobre todas las edades en que piden entrar a la compañía. Entonces, el que sea de tendencia homosexual o de identidad se identifique como una persona homosexual, claramente, no es impedimento realmente. Mientras se vea que lleva una vida ordenada, que maneja su problema, que lo ha reconocido y lo ha aceptado, o que está en proceso de hacerlo honestamente, ¿no es cierto? Como lo tiene que hacer un heterosexual. Hay heterosexuales que sí piden entrar a la compañía, pero no se acaban de desprender de una vida muy divertida y muy, entonces, hombre, sí, no, que no es para esto. Entonces, sí, hoy en día eso no es impedimento, pero sí se examina bien porque es obvio, ¿no es cierto?, que va a entrar dentro de un régimen de vida solo de hombres. Y ujú, no es de palo, la persona no es de palo, ¿no? Y si tiene tendencia ujú, homosexual, va a tener el menú servido, pues ahí. Y se encuentran dos que son de la misma tendencia, pues aunque sean santos, pero el cuerpo va a decir, viejito, aprovechemos que sí, estamos en el paraíso. Entonces, son situaciones más difíciles de vivir, ¿no? Nosotros a nivel de la heterosexualidad, viviendo solo hombres, pues quizás nos ayudamos a controlar mejor el trato con la mujer y la relación con la mujer y tener, dijéramos, bajo una cierta mm, responsabilidad y autonomía, un manejo normal, sencillo y trato, pero obviamente con las cautelas necesarias, porque tampoco somos de palo, ¿no es cierto? ujú, ujú, Para el hombre es más difícil eso, para el hombre homosexual ujú, es más difícil eso, Ujú. pero en cuanto a normatividad o en cuanto a legislación, si se quiere, no hay impedimento, absolutamente no. Sí, como es obvio, repito, hay que mirar con un poquito más de lupa la situación. Cuando yo estuve la segunda vez en el noviciado, en el juniorado, cuando terminé el rectorado en Pasto, Gabriel Ignacio me pidió que, que fuera noviciado como rector y obviamente formador. Me encontré con un juniorado que lo llamaban la jaula de las locas. Ave ujú, María. Fueron 2 años, para mí han sido los ujú, años quizás más difíciles de mi vida en la compañía. Tratar con esas personas, porque realmente el ambiente era muy conflictivo, ¿no? Muy conflictivo. Había ujú, varias personas con esta tendencia, pero sin mesura, con salidas, con una vida activa, bueno. Entonces fue muy difícil manejar eso. Pero esto para señalar que es un problema obviamente latente que tienes que manejarse con cuidado. Pero eh, estoy seguro, como lo dice el Papa, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? No se puede juzgar. sí. El Y se le tema, tiene que tratar y respetar como persona y darle las oportunidades como persona, ¿no es cierto? Bueno, Obviamente lo con sí, la que debida Fernando, vigilancia, con la debida vigilancia. hay una perdona, cosa que me llama la atención, Fernando, y, y, y ahora que estoy dándole un poquito más a fondo en este tema, varias veces dijiste una palabra que me llama la atención, ujú, problema, ujú, la homosexualidad como un problema, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo pienso que existe la la gran diferenciación de lo que debería ser y lo que es, ¿no es cierto? Porque al estar metido, y hablo desde la experiencia de un hermano y un padre de un homosexual, ¿no es cierto? Mi hermano mayor fue y sufrió y pasó por todas las circunstancias, jamás lo reconoció, a pesar de todos nosotros decírselo y yo más que nadie invitarlo a que saliera, a que viviera su vida normal, ¿no es cierto? Eh, y ahora con mi hijo Santiago,
es una situación donde uno llega a un punto de decir, es que esto no es un problema, esto es una realidad, es una diversidad de un ser humano que nació así. Y hablando con tu amigo Sarasa, el padre Sarasa Fernando, que nos ha ayudado enormemente, él distingue muy bien entre la parte genética, la tendencia al mismo sexo, o al mismo y a otro, la bisexualidad, o la parte genética y la parte física y la parte emocional, porque tú puedes ser homosexual emocionalmente, sin necesidad, digamos, de la parte física. Y la parte física, cuando ya entra la parte de transexualidad, de sentirse hombre o sentirse mujer en un cuerpo de hombre, eh, que lo hay, eso ya eso no es solo una tendencia, sino una parte física que se tiene que cambiar. En el caso de la transexualidad, por ejemplo. Eh, pero el tema de la homosexualidad, a mí me parece que el gran cambio que yo percibo con mi poca experiencia en esto es cuando uno llega y dice, este individuo es así, y así puede llevar su vida con tanto equilibrio como cualquier otro, eh, que no es una mayor tendencia el hecho de que esté entre hombres, porque igual dentro de la vida sacerdotal hoy yo pienso que están cada vez, pienso que hasta están mucho más con mujeres que con hombres, los sacerdotes. Hoy, digamos tradicionalmente a nivel de las iglesias, uno ve mucho más mujeres dentro de la iglesia que hombres, predicación y etcétera, actividades, lo que me parece muy bien. Y lo que tú decías ahora, el hecho de que la mujer empiece a ser parte de la estructura y de las responsabilidades y de todo de la iglesia, teóricamente haría que el celibato fuera más difícil, ¿no es cierto? Eh, no, eh, pero no lo es, ¿no? Desde que haya una definición y una claridad, que es lo que que es lo que yo hago la promesa del celibato o el voto de castidad, independientemente de mis tendencias, digámoslo así. Puede ser más difícil, puede ser más fácil. Y hablé cosas muy complicadas, pero lo que quiero decir es que el gran tema es cuando deja de ser problema, cuando reconocimiento de la diversidad sexual de la persona deja de ser problema y pasa a ser una manera diferente de ver la sexualidad. Esa es mi percepción y esa es mi contribución hoy. No sé. Sí, mira, mientras decías eso, me hacías caer en la cuenta de nombrar o introducir la palabra con frecuencia de problema, es porque quizás inconscientemente se nos ha metido esa visión, ¿no? O se me ha metido, Sí. pero creo, hablo en plural, pero obviamente por la formación, por ejemplo, lo puedo decir yo expresamente, a mí me hablaban de homosexual y para mí eso era horrendo, como si me hablaran de un mierdero, así. Y decirle a fulanito es homosexual, y dice, ay, qué pereza ese tipo. Eso lo tengo que confesar. Cuando precisamente comencé a trabajar y ayudar en la vida religiosa y la vida sacerdotal y encontrarme con este problema, obviamente Dios me dio la gracia de tener otra mirada y otros ojos y de ver una persona humana, sí, con un problema, es decir, una identidad, pero un problema mientras no aceptan esa condición. Por Eso, eso eso. viven con una dificultad muy seria que es Exacto. problemática tanto para él como para el entorno Como social. para, exactamente. Obviamente, la lucha, y en este momento estoy dirigiendo aquí en Roma un caso interesante precisamente de un sacerdote homosexual. Eso, que no ha aceptado, y entonces trata de ser la persona más buena del mundo, pero es toda una defensa
para que no se vea su realidad, que él mismo no acepta. Ujú, Pues claro, la ujú, vida para él es un problema serísimo, un serísimo. claro. Y genera un problema porque todo el mundo dice, bueno, a ver, ¿en qué anda? Si es, no es, en fin. Ujú, Yo creo que sí, hay que superar, dijéramos, la discriminación, que sería un ujú, problema de percepción y de no apertura y de no claridad, eh, eh, y dejar de hablar de problema para hablar de una realidad que hay que aceptarla ujú, así como es y ayudar a la persona, sobre todo, a que acepte esa realidad y, como tú decías respecto a tu hermano, vivir una vida, eh, 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 es decir, relajada, tranquila y honesta, ¿no? Ya, claro, 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 y sus claro. cosas, pero que pueda tener la serenidad de decir, a ver, yo soy esto. Cuando uno logra definirse, cuando uno logra Claro. clarificarse quién es, ¿no es cierto? Si yo digo, ahí yo tengo que esconder que soy sacerdote y no me pongo nunca el cuellito y tengo que esconder Ujú, la cruz ujú, y celebro misa escondido, hombre, no soy para esto, ¿no? No soy para esta vaina. claro, claro, claro. No, O cuando el lo- marido se quita el anillito y se va para allá a farrear para que no, pues disfruta, sí, pero está con una división y una esquizofrenia terrible internamente. Eso es un problema. Pero claro, sí, no, yo creo que es bueno lo que tú dices, distinguir entre eso, entre esa realidad aceptada o esa realidad no aceptada cuando existe el fi- problema. y- Y el problema también de la mirada personal de uno. Como digo, yo sí veía eso claro, como un problema serio. Hoy en día, claro. gracias a Dios, puedo tener otra mirada. Sí, Reinaldo. Ah, Sí. volviendo a la palabra problema, porque me parece que la distinción que acaban de hacer es absolutamente necesarísima de mantener así la diferenciación. Pero de hecho, y no nos engañemos, de hecho hay problemas en todas las órdenes religiosas y en todos los ámbitos clericales de que hay individuos, y aquí voy a ser impreciso en los términos, pero que tienen tendencias homosexuales y la expresan, y aquí es donde me puedo equivocar, en términos de pedófilos, en donde aprovechándose de su punto, de su posición, de su autoridad, etcétera, etcétera, abusan a niños, porque ahí no estamos Ujú, hablando de una relación homosexual consensual, hay abuso. En ese momento es problema. En la compañía hay bien clara la definición de cómo lidiar con ese problema y decirle, mi hijito, usted no está hecho para esta cosa, porque es un problema de ellos. Vuelvo a usar la palabra problema así a la ligera, pero parece ser un problema psicológico, porque el pedófilo no es un homosexual normal, por así decirlo. Está en ujú. una inclinación a un abuso de un pequeño individuo que no tiene manera de defenderse y lo friega para toda la vida, sí, porque se han oído más de un caso, llevan 40 años y a los 40 años todavía no han podido quitarse de la cabeza la vez que lo violó el curita o el de Pero, la autoridad pero eclesiástica. Reinaldo, pero un tema que antes de que Fernando diga lo que va a decir sobre la iglesia en ese No, sentido, la compañía yo, primero, es la es la más compañía, bueno, directa. La iglesia ya lo lo que, sabemos, pues. sí, pero lo que yo quiero aclarar también es que el tema de la pedofilia es, yo diría, muchísimo más frecuente entre los que no son religiosos que los religiosos. La pedofilia, lo que yo conozco, es mucho más intensa en la misma familia, entre familiares, entre personas que están allegadas a los niños, que es mucho más escandaloso en alguien que está, digamos, consagrado al servicio de Dios, cosa por el estilo, pero en volúmenes, y no tengo estadísticas claras, pero tengo entendido que la pedofilia como tal es supremamente intensa en niveles familiares. eh, no diría que es más o que es menos, pero no es un problema exclusivo del religioso o de la iglesia. Mm, ¿Es No, correcto esto o no, sí, Fernando? yo creo que sí, y estoy de acuerdo, pero me refiero es cuando se da dentro de la compañía
Entonces hay una claridad de cómo manejar eso, porque ese individuo, y corríjanme si tengo una incorrecta apreciación, eso es tiene un problema psicológico que no se Claro. resuelve estando dentro de la compañía o fuera, al menos que tenga pues la terapia necesaria, porque Ujú, tiene que ujú, descubrir. Muchas veces esos mismos han sido violados. Entonces, es su claro. forma de proceder después. La compañía sí tiene conciencia de eso y de que puede darse ese caso y tiene la forma expedita de solucionar, de manejarlo. Nadie O mejor que todavía eso Fernando para dar está esa ahí en la respuesta. penumbra. Eso, Nadie mejor que Fernando, Reinaldo. Nadie mejor que sí, ¿no? Fernando, porque se conoce todos los casos, estoy seguro, ¿sí o no? Sí, claro, me ha tocado, llevo 10 años en eso. Uh, Vea, te diría, Reinaldo y Darío, que yo creo que la compañía siempre ha tenido conciencia de eso. El Ujú, punto es que ha habido diferentes momentos de la historia ujú, en los que la situación se ha manejado en forma diferente, valga la redundancia. ujú, ujú, ¿Por qué? Hablemos de nuestro tiempo, para poner un ejemplo. O sea, ujú, ujú, un pedófilo que existía. ¿Qué hacía la compañía? Un poco también como lo hacía la iglesia. Era tomar a ese jesuita, obviamente llamarlo al orden y decirle, a ver, venga, te ayudo. Y centrar toda la atención en tratar de salvar esa vocación. Pongámoslo en esos términos. ¿No es cierto? Tienes un problema y como San Ignacio lo insinuaba, se debe ser más duro en el expulsar que en el recibir. O sea, más ujú, exigente. Entonces, esa era la tendencia. Fijarse en la persona, fijarse en el jesuita, cambiarlo de casa, esconderlo, eh, no por maldad, sino por evitarle problemas, que estuviera siguiendo en esa actividad y mandarlo a hacer ejercicios y mandarle a un psicólogo y qué sé yo. Allí no se tenía en cuenta la víctima. ujú, ujú, Entonces, sí se manejaba el asunto como era la tendencia. ujú, Ha habido otras maneras que han pasado. Hoy en día el enfoque es en la víctima. ujú, ok, El enfoque es en la víctima. Y eso me parece muy bien, ¿no es cierto? ujú, ujú, Porque como bien has dicho, yo he sido violado en mi niñez, entonces desarrollo todas unas tendencias allá inconscientes, etcétera, llego a mi adultez y entonces repito lo que pasó conmigo para yo liberarme de esa carga, en fin. Bueno, todos los mecanismos inconscientes y psicológicos que no se trata ahorita de verlos. Pero, claro, hoy en día, al hacer énfasis en la víctima, hay que también mirar al victimario, ¿no? El victimario tiene que ser, obviamente, juzgado y, llamemos así, penalizado según la ley canónica civil y según la ley canónica. Perfecto. ujú, Pero sigue siendo una persona que hay que ayudar, ¿sí? Entonces, ahí entra en juego una cosa que es un gran problema hoy en día y es todo el manejo que se ha establecido desde el punto de vista canónico o jurídico de cómo al victimario hay que sancionarlo prácticamente sin todavía probar su inocencia o no, porque hay que restringirle el ministerio, hay que pararlo en seco, decirle, mira, hay esta acusación, vamos a investigar y hacer toda la investigación previa que piden para ver si hay veracidad o no. Pero ya desde ese momento se le está imponiendo, quiera que no, una sanción. claro. Que no se ve así, sino se ve es una restricción de decirle, por favor, no más víctimas, usted queda aquí confinado, no puede moverse sin autorización del superior, no puede celebrar en público nada de volver con niños o con niñas, o etc. Entonces, todo esto por precisamente atender y respetar la denuncia, respetar las víctimas y poner toda la atención en la víctima que se la merece. Obviamente las consecuencias de eso pues son variadas, ¿no? Hay gente que reconoce su falta, que reconoce su situación, etcétera, y se somete humildemente a las cosas. Otros pues que tienen que luchar mucho con esa dificultad de aceptar, no Claro. obstante las evidencias,
a veces las cosas son ambiguas, a veces dicen son retaliaciones de las víctimas porque me quieren, no me Sí. quieren, en fin, es un problema muy complejo. Pero diríamos que la compañía sí le pone atención, como lo está haciendo también la iglesia, obviamente. Sí. Y creo que en eso se ha avanzado muchísimo y estamos viviendo y padeciendo, y hemos padecido como iglesia y obviamente como compañía, situaciones supremamente difíciles. Si ustedes fueran hoy a Chile y ven los jesuitas chilenos, que era una provincia fuerte, es una provincia Sí. en un destrozo total por todos los problemas que han tenido allá, empezando por un Qué provincial cosa. que tuvieron que Imagino. salió de la compañía. O sea, Qué bárbaro. pero bueno, Claro. esto para decir Claro. que el enfoque hoy es distinto y eso hace que se padezca más desde el punto de vista del victimario. La compañía Sí. tiene que atender tremendamente o transparentemente a las víctimas, tiene que comprometerse con las víctimas, ayudarlas en todo sentido, monetariamente para que hagan sus tratamientos y sus cosas, no darles dinero para que se callen, no, sino de responsabilidad. Y usted tiene un tratamiento, se lo paga la compañía, etcétera, etcétera. Pero Qué bien. internamente tiene que hacer todo un trabajo con la persona, ¿no? Y ahí es donde vienen los cuestionamientos. Pero esa persona que sigue tranquila y no la han expulsado y no la han fusilado y no la han condenado y sigue comiendo con todo el mundo. Entonces, claro, eso es un problema que estamos hablando y que es muy difícil que una sociedad Claro. entienda que hay que tratar también a un ser humano que, siendo victimario, sigue siendo ser humano, ¿no? Y merece respeto, aun con toda la, dijéramos, la transparencia y la claridad y la exigencia que implica la ley en estos casos. Bueno, ¿Qué no es lo sé que si haría una bien, pero familia? eso es lo que No, me no, parece. claro. Me parece que es exactamente la misma situación que tendría un civil Claro, dentro de una familia que es descubierto haciendo ese tipo de actividades dentro de una familia. No, no, es decir, desterrarlo de la familia puede ser que tengan repudio, toda esta cosa, ¿no es cierto? Pero es un individuo que hay que tratarlo también como victimario, ¿no? Dentro de una familia. Es decir, o se calla, o se aparta, yo pienso que es un problema, buenísima la pregunta, Reinaldo, porque yo pienso que a veces pienso que la sociedad se engolosina con la pederastia desde el punto de vista religioso y no le da la atención que debería a la pederastia de los civiles, de las familias, es decir, al tratamiento de esto en el ambiente normal, civil, es decir, lo que puede existir que no ha salido a la luz pública, es impresionante lo que hay. Y llámalo como lo quieras llamar, me parece todavía mucho más grave porque yo pienso que la iglesia y la religión en ese sentido ha sido mucho más auténtica en revelar y en sancionar y en abrir como una reacción fuerte porque precisamente se supone que eran las personas eh, eh, que estaban llamadas a la santidad, llamémoslo así. Pero dentro del mundo civil lo que hay es muchísimo más grave, en mi opinión, que lo que hay dentro del mundo religioso. Es claro. mayor el escándalo en el mundo religioso. Eh, es mi Y eso tiene, percepción, no sé ustedes qué opinan. eso tiene Ah, una explicación, brevemente lo digo antes de que hables, Reinaldo. Los medios de comunicación han manejado esto, ¿no? claro, Porque hace más noticia un cura violador, y un cura abusador, y un cura incoherente, que un padre de familia aquí, otro allá, o un militar, o un político, o un médico, o qué sé yo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por hoy, otra, yo creo que nosotros, digo nosotros, dimos papaya. Y San Juan Pablo II, que está en los cielos, Dios lo bendiga, siga bendiciéndolo, pero mi teoría es que él trató duramente al mundo homosexual, trató duramente a los diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí, ¿Sí? Y
y hubo una rebeldía muy grande que desencadenó toda esta apertura de decir, nos critican y nos expulsan y nos discriminan, tenga para que llegue. Se dedicaron a Claro, fomentar todos los escándalos de los curas y ahí estamos. Pero como bien claro, dices, a nivel de la sociedad, en otros ambientes, en otros sectores sociales, en otros ámbitos de la sociedad, sucede y muchísimo, pero eso hoy en día no da mucha noticia. La iglesia sí da claro, noticia. claro. Vale, Y va en la misma línea. Sigue, Reinaldo, sigue. no, Sigue. enseguida la pregunta siguiente está conectada exactamente con lo que has presentado, Ferdi. ¿En qué momento de la formación ahorita de los jesuitas se introduce este tema desde el punto de vista de como lo hemos desglosado ahora? De manera que los que van a ser sacerdotes, van a llegar allá, tengan conciencia de que esto es parte de lo que van a tener que lidiar. ¿Hay algún momento en donde específicamente a lo largo de todos esos años de formación se visibiliza que esta realidad existe y que van a tener que confrontarla? ¿O simplemente lo dejan a la experiencia? No. Mira, esto se inicia desde el plan de candidatos. Un candidato tiene que estar Ujú. por lo menos mínimo un año de preparación mínimo, así sea ya universitario, ¿no? O 2 años. Y allí, como lo que les decía, hoy en día se hacen batería de test para conocer la persona, para conocer la profundidad de la persona. Se le empieza a hablar con claridad de la transparencia, cosa que no es fácil. A veces se ocultan Claro, cosas y se les plantea estos problemas. Además que los conocen, porque esto es más público que está ahí. Pero lo otro es que a lo largo de la formación, obviamente ahí, dentro de la formación se introduce hoy en día muy claramente estos temas que antes era difícil hablarlos, ¿no es cierto? claro, Era muy claro. difícil hablarlos. Ustedes recuerdan el tema en Santa Rosa que sucedió un santo padre que daba clases de latín y un santo junior de esos fregados. Padre, una preguntita sexual, ¿la puedo hacer? No, estamos en clase de latín. Bueno, y el otro insiste, pero padre, y el viejito asustado al fin, después de mucho ruego, de que se dice, esa palabrita que usted mencionó es masculina o femenina. Esto para decir, esto para decir que todo el tema de la sexualidad y de todo el tema de esto, eso no se hablaba mucho, eso no se hablaba. Claro, No se claro, hablaba. claro. Hoy en día no. Segundo, no olviden que nosotros tenemos un instrumento muy específico en la compañía que es único en la iglesia, y es que en la compañía existe la obligatoriedad de la cuenta de conciencia. O sea, un superior, Claro, un formador puede entrar en nuestro fuero interno, tiene todo el claro, derecho, cosa que no lo claro, puede hacer en ningún otro sitio, un obispo, un rector de un seminario, un espiritual, no. En nosotros el superior sí, y cada año tenemos que dar cuenta de conciencia. Y hoy en día todo esto sí, se maneja muy claramente, ¿no es cierto? Se maneja muy sí, claramente. sí. Sí, hoy en día Qué hay muchos interesante. controles en este sentido. Sí, Y sí, sí, información sí. explícita también. Frecuentemente se están Claro, teniendo, sea en el noviciado, durante la etapa de formación se tienen sesiones o jornadas, diríamos, donde se habla de estas cosas, se comparte, etcétera. Y no te digo en tercera aprobación, pues todavía más, después de ordenado. claro, claro. Bien. Hoy en día Gracias. no hay tanto tabú para hablar de estas cosas, ¿no? Ya se Gracias. exige más No, magnífico. la transparencia, sí. Mm, Aún así, aparece lo Ujú. que aparece, ¿no? Porque el ser humano claro. es muy complejo, somos muy complejos. Esa es la gran ventaja, ¿no es cierto? Yo lo que estoy descubriendo con todas estas pequeñas incursiones en el mundo de la diversidad, y que gracias a Fernando cada vez es mayor por el podcast que estamos haciendo con un grupo de profesionales para ayudarle a los padres de familia a, Bello. a transitar en este tema de la aceptación de la diversidad. Y cada día que entramos en esto, me sorprendo más de la profundidad de esto en una sociedad que definitivamente se va transformando al punto de, de entender que existe desde hace muchísimo tiempo es toda esta diversidad de sentimientos y de
genéticas en el ser humano que comienzan a salir, comienzan a manifestarse y que lógicamente fueron pecado y fueron rechazo y fueron la abominación y la podredumbre y todo esto, pero eh, eh, cada vez más es lo más natural, es lo más obvio. Y aquí llegando, el primer día que salimos a Sydney hace 2 días, dio la casualidad que estaban en la semana del orgullo gay. Y, nos quedamos absolutamente, yo pensé que Estados Unidos era lo más avanzado que había en esto, o Europa, pero me quedé absolutamente impresionado. Es decir, la alcaldía de la ciudad de Sydney en pleno, el alcalde, la mayor autoridad, es decir, financiado por la ciudad, la decoración, las calles, el desfile es de las cosas más de la diversidad. Y lo más interesante que nos llamó la atención, y por ahí tengo unas fotos, eh, usted ve los rostros de todas estas personas, hombres y mujeres, y con todas las diversidades de preferencia sexual. Usted ve los rostros y son la mezcla más espectacular de rostros orientales, occidentales, negros, blancos, de todas las razas mezcladas con todas estas manifestaciones sexuales o de diversidad sexual. A mí me impactaron tremendamente, ¿no? Porque no es un asunto del mundo occidental, no es un asunto del mundo oriental, no es un asunto de los japoneses o los negros o de los blancos, es del ser humano en sí, hombres y mujeres, ¿no? Que se lleguen a aceptar y en una diversidad que dejó de ser en mi cabeza entre hombre y mujer. Hay una serie de variedades entre hombre y mujer que uno como que las va descubriendo, ¿no? Y a mí me parece esto espectacular del mundo moderno, de lo que estamos viviendo, de estas juventudes que nos están diciendo, déjense de radicalismos, de que la cosa es o uno o el otro. No, 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 aquí hay unas variedades completamente insospechadas, ¿no? Esa es mi percepción cada vez aprendiendo de esta realidad. Y es un reto tremendo para nosotros, diríamos, y para la sociedad, construir sociedad, construir unidad en medio de esa Sí, diversidad, porque la tendencia espontánea es te rechazo, tú eres diferente, no me gustas, tú eres negro, yo soy blanco, yo soy amarillo, sí, usted es ucraniano, yo soy ruso. Entonces, el impresionante. movimiento de discriminación es más fuerte, ¿no? Claro, Pero yo creo que ver estas cosas, sí, nos tiene que ir abriendo el corazón y la mente, no aceptarlas así simplemente, sino a generar una cultura de la aceptación, una cultura de vivir la diferencia y generar lazos de cercanía y de unidad en medio de esa diversidad mayor que se eso. suscita hoy en día. Exacto, y la palabra tolerancia es una palabra tan negativa, porque es decir, es aceptar a la otra persona porque toca, ¿no es cierto? Así la entiendo. Pero cuando tú llegas a aceptar a otra persona y a amar a esa otra persona, esa diversidad, a descubrir en esa diversidad una cosa nueva. Yo les cuento y se los digo con toda sinceridad, el compañero que no es compañero porque se siente mujer de mi hijo Santiago, se llama Mark, originalmente hombre, pero él se siente Marie y se ha cambiado el nombre a Marie. Es una mujer en cuerpo de hombre y amar esa persona como algo tan cercano en la familia, para mí eso es espectacular. Es espectacular porque es otra persona diferente. Y es una combinación de decir esto, ¿cuándo nos pasó en nuestra vida que apareció dentro de nuestra familia
una persona tan absolutamente diversa dentro de lo que yo estaba planeando, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega uno a poder decir, esto es parte de mi familia, eso es brutal, eso es interesantísimo. Y nosotros nos miramos con Pilar y decimos, qué es esta maravilla? ¿Qué es este privilegio? La última preguntita, porque estamos a punto de terminar, Ferdi. Sí. Ahora sí, este es con referencia a la iglesia. De todo lo que yo me acuerdo, de toda la formación que tuvimos allá adentro, porque estuvimos en teología lo suficiente para haberlo oído, ¿no es cierto, Darío? Era que había una definición canónica de que la homosexualidad era pecado, y pecado del peor, de lo peorcito. Claro. ¿Hay algún, en la iglesia en este momento, algún movimiento de revisión? Porque eso está basado en textos básicamente del Antiguo Testamento, en donde está, pero supremamente condenada la expresión homosexual. ¿Eso hay alguna posibilidad de que lo revise la iglesia? ¿O No, es eso se ha revisado y hoy en día no, en este Claro. momento no te podría decir exactamente los documentos o el sitio, pero hoy en día la homosexualidad no es pecado y está así claramente expresado en documentos corporativos de la iglesia. Lo que es pecado es lo que hagas con esa homosexualidad, como es pecado lo que hagas con tu heterosexualidad. Yo creo que hoy se hace esa diferencia claramente, ¿no? Es una condición del ser humano que se origina por, vaya usted a saber, tantos motivos, pero como homosexualidad no es pecado. Eso, el que lo diga es porque todavía, pues, bueno, está en las Sí, antípodas mentalmente y se le respeta, pero no se le acepta, ¿verdad? sí. Sí, no, hoy en día creo que en los ámbitos eclesiales eso va quedando supremamente claro, ¿no? Un lesbianismo o un homosexualismo es una condición de vida que hay que aceptar. Otra cosa distinta es lo que haces con eso, ¿no? Los comportamientos o las Sí, actitudes claro, estén claro, dentro claro. o fuera de una ética, de una moral. Eso sí, es lo condenable o lo que es nombrable como pecado, ¿no? Sí, Aparte, ya decir que es pecado, que yo diga que lo que tú estás haciendo, ahorita vi que te comiste un pedacito de chocolate, no sé qué, digo, eso es pecado cuando estamos hablando. No, eso es mi concepción, pero tú eres el que tienes la responsabilidad de decir, este acto lo hago con plena conciencia, pleno consentimiento y sé que está contra. Mientras tanto, no tiene por qué ir a y, confesarse de una cosa que todavía no eres consciente o, en fin, no tienes y la eso, formación. y la palabra pecado es estrictamente religiosa. Es decir, para el que no es religioso, es, este padre Sarasa decía en una de las entrevistas que pecado era lo que se hace con la percepción de fe, ¿no es cierto? Es una cosa estrictamente religiosa. Y se atrevió a decir que para lo que no es religioso es un error. Y yo le dije, entonces el de la homosexualidad es un error, padre. Y dijo, no, se tuvo que corregir, porque es que Sí, ese es no, el gran problema, sí, cada porque no rato. es un error. Es, es una cosa natural, es una tendencia natural de una persona diferente, Claro. ¿no es cierto? Pero que no se puede considerar error de la naturaleza, ¿no es cierto? Que eso es lo que, inclusive desde el punto de vista social, y prescindiendo de lo religioso, todavía la sociedad misma, lo que decía el Papa, la sociedad es la que tiene que regular estas cosas. Eh, eh, la sociedad es la que tiene que definir si el matrimonio católico, si el matrimonio de homosexuales es válido o no, ¿no es cierto? La sociedad es la que tiene que decir el matrimonio entre homosexuales es legal. Ahora, de ahí a que la iglesia defina que puede haber matrimonio entre homosexuales, ahí ya es otra cosa. Y ese es un tema también bien fuerte, ¿no es cierto? Ok. Pero Claro. bueno, señores, No, ¿seguimos con el tema de la semana? ¿Seguimos con el tema de la no, semana siguiente yo o qué? creo, yo sinceramente diría, sugeriría que lo que hemos compartido aquí, nosotros tenemos mucho más
facilidad, por así, de hablar del tema que con el grupo abierto. Puedo equivocarme, pero en el sentido de la profundización que hemos hecho hoy en día, es porque tenemos una experiencia común, tú, yo y Ferdinand, que ellos se les escapa o les puede ser chocante o Pero no sé que, qué. pero que es de un enriquecimiento muy grande para el grupo. Yo estoy seguro que nuestra grabación, nuestros compañeros Gonzagas van a deleitarse con lo que han escuchado, con lo que hemos conversado hoy. No debía haber dicho. Yo diría que van a dedicarse con 3 jesuitas hablando, porque ustedes, a pesar de que jurídicamente no lo sé, pero me parece que la mentalidad y eso sale a relucir, o sea. Qué barbaridad, ¿no? Qué impresionante. Eso ya se pega a la piel, ¿no? Sí. Pero es muy interesante, de verdad que... Pero en este momento no sentimos ningún rechazo, sino una aceptación de que esa es parte de nuestra constitución, porque ¿cuántos años estuviste ahí adentro? ¿12? ¿Cómo? Yo estuve 9. Yo estuve 12. Yo estuve 12. Sí. Entonces, Bueno, yo este hombre todavía sigue allá. ¿Ah? El año entrante cumplo 60. 60 de jesuita, ¿te imaginas? Sí, no, ya Qué es imposible quitarse esa cachucha. Pero no, y no me la quiero quitar jamás. No. Es parte de mí. Sí, ¿Ok? Bueno, muchas gracias, Ferdi. Oiga, ustedes, un abrazo. Gracias y que disfrutes, Darío. Gracias. Qué lindo verlos. Y gracias por estar. Un abrazote. Felicidades. Chao.